Hola a todos, todas. Bueno, ahorita vamos a continuar con la clase, con la teoría de Sturm-Liouville. Vamos a hacer algo que vincula de alguna manera lo que tomamos como una introducción para, pues, como ejemplificar cómo es que vamos a tener que considerar en nuestro problema de Sturm-Liouville la parte de las derivadas como operadores. Entonces aquí la idea en la teoría es como pensar que tus diagonalizaciones las vas a realizar con eigenfunciones y vamos a tener que tomar eigenvalores. Entonces en este esquema como operacional, ahorita me voy a ayudar de algún teorema que lo voy ahorita a demostrar para matrices, pero en general es válido para cualquier tipo de operador y que se generaliza con un concepto llamado hermiticidad. Entonces, me ayudan las matrices y vectores porque son más fáciles de operar, entre comillas, y también de ver, porque uno tiene un poco más en la mente la concepción de vectores, ¿no? Y covectores que ahora ya sabes que existen o que se necesitan por lo menos para formar tu producto punto. Entonces, algo que ya sabemos es que si tú tienes una matriz y la operas por su eigenvector respectivo, esto te da tu eigenvalor asociado a este eigenvector v, ¿ok? Entonces esto ya lo conocemos y está muy bien. Las matrices, insisto, pueden ser cosas que están en Rn por Rn, o de n por n dimensiones, perdón, y pues los vectores están en Rn y ok, entonces eso está bastante bien. También otra cosa, podría ser que los vectores incluso estén en Cn, es decir, no necesariamente tus vectores propios tienen que ser reales, pueden ser complejos. Pero aquí viene una parte importante de la teoría de Sturm-Liouville y es considerar que tus vectores propios forzosamente los vamos a considerar en los reales. ¿Por qué? Porque vamos a asociar estos eigenvalores con observaciones. En los modelos físicos, químicos, biológicos, financieros, económicos, etc., siempre haces similitudes con cosas que puedes cuantificar o medir. Y entonces esas cantidades por lo general siempre están en los reales. Es decir, no puedes decir que tienes 5 imaginarios vacas, ¿no? No puedes tener que tienes eso. O dinero, no puedes decir que tienes 3 pesos con y centavos, ¿no? Tampoco. O la energía igual, ¿no? O sea, hay conceptos que en nuestra naturaleza que vivimos tiene que estar aterrizada dentro del campo real. Entonces, por eso, no es una cosa que yo esté inventando o algo que esté solamente considerando porque yo quiera. Es algo que así se estipula en la teoría que vamos a concebir y eso es muy importante. Entonces, esto es un punto de partida fuerte. Otra cosa es que, por ejemplo, aquí A es un objeto que opera sobre lo que está a tu derecha. Ya decíamos que si necesitamos construir un producto punto, pues necesitamos ayuda de su vector dual, perdón, este es su B, y así es como defines la norma de este vector en Rn, ¿no? Midiendo 1 metro a la izquierda, 1 metro a la derecha, etcétera, etcétera, hacia abajo. Es decir, un metro es un metro en cualquier forma en la que miras. Y eso está así porque medimos ahorita el espacio con rectángulos, ¿ok? Entonces este es su vector y este es el vector dual a v. Muy bien. Otra cosa que quizás estaba seguro es que, por ejemplo, aquí A obviamente es una matriz de n por n. Y entonces, pues tú, cuando multipliques por tu eigenvector, este es un ente que es de dimensión n por 1 y el resultado va a ser un vector de n por 1. Ahora, cuando decíamos o decimos que tienes el covector, que a veces así lo llaman en geometría diferencial, o el vector dual si es que tomas cosas de análisis, este objeto es como si viviera en 1 por n o estuviera dentro del conjunto de matrices de 1 por n. ¿Por qué? Porque si tú operas esto por un vector b, pensemos, pues este coso va a ser bueno, este es un vector, una matriz, perdón, esto va a ser un c covector, de modo que si tú operas un covector o vector dual de 1 por n, lo multiplicas por una matriz de n por n, pues el resultado tiene que ser consistente y esto es un vector de 1 por n dimensiones, ¿ok? Entonces eso está bastante bien. Y esto lo voy a concretar también en la notación de Dirac. Esta cosa que está aquí, si estamos hablando de prioridad en operación,
A opera a lo que está a la derecha. En este caso está operando sobre lo que está llamado aquí como U. Aquí B es la matriz que estaría operando sobre lo que está a su izquierda. Ojo. ¿Sí? Entonces, aquí es como la operación en sentido opuesto a como lo estamos haciendo a la derecha, este va hacia la izquierda. Y entonces en esa notación, ya te hablaba un poquito de la notación de Dirac, que los vectores directamente los vamos a identificar con estos, como los kets que estábamos mencionando en la clase pasada, y los que son los duales, como el U, por ejemplo el U tilde, pues sería el bra, y lo escribimos así. Es solo una notación, bueno, aquí es U. Ok. Entonces esto es el famoso ket y este es el famoso bra. Esto, insisto, nace de una notación y es lo que conoces como notación de Dirac. No es algo que esté inventando yo, ni mucho menos, es algo conocido. Y entonces si tú haces el producto punto, lo puedes escribir también así como U tilde punto U vector tiene que ser el bracket de U con U, y esto justamente define la norma de U cuadrada, ¿ok? Entonces esto lo podemos representar en la notación de Dirac así. Otra cosa importante, ¿cómo podemos anexar orden en la operación? Es decir, aquí A opera sobre U, acá B es la que opera sobre U tilde. Entonces, por ejemplo, la operación A, U, la podemos escribir así, mira, A, U, porque A pues es una matriz 2 por 1, perdón, de n por n, y aquí lo estamos separando por un vector de n por 1, entonces el resultado sigue siendo un vector que sigue siendo de n por 1, ¿ok? Ahora aquí quizás sea bueno resaltar que te enseñaban de alguna manera a sacar el dual, quizás no era muy evidente, pero sí lo podías recordar, con la operación transpuesta. Si tú tienes un vector, por ejemplo, U, y lo transpones, era en lugar de escribirlo así como U1, U2, tan, UN dimensiones, todo esto transpuesto lo acuestas, ¿no? Era escribir U1, U2, tan, UN. Eso sería como el vector transpuesto. Pero esto justamente se corresponde con el U tilde, el U dual. Entonces el vector transpuesto se corresponde con el dual porque justamente son equivalentes los espacios, afortunadamente. Entonces en la notación nos acompañamos bastante bien diciendo que el dual es el transpuesto, ¿ok? También otra cosa que conocías del álgebra lineal es que, por ejemplo, si tú multiplicas A, U y el resultado lo transpones, esto es equivalente a tomar A, U transpuesta por A transpuesta. Entonces fíjate, si retomamos la notación de Dirac, ¿qué significa esto? Esto lo podríamos escribir como A, U transpuesto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar U, A. Entonces, date cuenta que cuando transpone las cosas es equivalente a transponer la dirección del, bueno, como invertir la dirección del bra o del ket respectivamente. De modo que si ahora transpongo UA, esto va a ser AU así. Si queremos, por ejemplo, escribir, no sé, UA por AU, esto es equivalente a AU transpuesta por AU. ¿Ok? Que esto también es equivalente a U transpuesta por A transpuesta por A por U. ¿Ok? Perfecto. Muy bien.
Entonces creo que con esto ya puedo redondear algo de notación. Y ahorita viene, o te voy a mencionar un teorema que lo voy a demostrar, que es muy importante, que vamos a considerar para cosas más avanzadas, ¿ok? Entonces, quizás seguro lo conozcas porque seguro ya viste álgebra lineal. Si no, no te apures, igual no lo viste o tal vez ni has llevado álgebra lineal, entonces no te preocupes. Resulta que hay un teorema que dice, dada la matriz, dada A, si quieres, que esté en el conjunto de las matrices de n por n, dada A tiene eigenvalores reales, ojo, esto es importante, sí y solo sí, A es simétrica. Entonces, si tú tienes una matriz simétrica, resulta que tus eigenvalores de la matriz siempre son reales. Y esto es algo muy importante porque como nosotros queremos en nuestra teoría tener algo que escupa o que dé puros eigenvalores reales, pues eso nos va a ser muy importante. Entonces, de alguna manera, esta propiedad de que sea simétrica nos ayuda mucho. ¿Qué significa que sea asimétrica? Si tú tienes las componentes A y J'ésimas, esto es equivalente a que tomes las componentes J'ésimas. Es decir, en pocas palabras, que A tiene que ser igual a su matriz transpuesta. Esto es básicamente que tengas una matriz simétrica. Si tienes una matriz y la transpones y es igual a la matriz original, pues la matriz es simétrica. Entonces dices que si tú tienes una matriz simétrica, es decir, que es igual a su transpuesta, los eigenvalores siempre son reales. Entonces si A, en pocas palabras podemos enunciar el teorema así como si A igual a A transpuesta, implica, de hecho es un sí solo sí, que A por U es lambda U, lambda real. El teorema así se puede enunciar en corto. Vamos a demostrar esto. Entonces vamos a partir de la igualdad entre una matriz A y su transpuesta. Pero vamos a hacer ciertas operaciones, ¿ok? Para esto. Fíjate, decimos que A por U es lambda veces U. ¿Ok? Si tú multiplicas por V, que es esto le llamamos punto 1, por U, perdón, si multiplicamos por U a U, esto es equivalente a lambda veces U. Bueno, un escalar sale de los vectores, ya sabes, se cumplen las propiedades de linealidad, pues son vectores. Y entonces esto es la lambda por la norma de U cuadrada. Perfecto. Está muy bien. Por cierto, ahorita lambda no sabemos incluso si es real o compleja. Pero algo que sí ocurre independientemente de eso es que esto va a ocurrir, ¿ok? Por default. Ahora, por otro lado, dices que A por U, si lo transpones, esto es equivalente a por otro lado, hacemos este desarrollo, esto es equivalente a lambda U transpuesta, ¿sí? Pero la transpuesta de U, bueno, es fácil, es U transpuesta, pero la transpuesta de lambda no necesariamente tiene que ser también lambda. De hecho, no necesariamente tiene que ser esto así, pues le vamos a llamar por el momento lambda tilde. Y esto es cierto porque, por ejemplo, si tú tienes una matriz y
la transpones, los eigenvalores no son iguales. Y de hecho es justamente lo que queremos señalar. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Esto también, ojo, lo podemos denotar como U transpuesta por A transpuesta. Y estamos diciendo que esto pues va a ser lambda por U transpuesta. ¿Ok? Y además, insisto, esto lo podemos verificar así también, fíjate. Esto, por cierto, esto lo vamos a escribir como U por A, ¿verdad? Entonces, el ket UA es igual a lambda tilde ket U. Si tú lo multiplicas por su respectivo ket U, podríamos decir que tenemos esta operación y esto tiene que ser igual a lambda, bueno, va a ser igual a lambda tilde U. Insisto, el tilde simplemente es para señalar que no es igual a este eigenvalor. ¿Ok? ¿Y esto por qué es así? Pues porque esto en notación, como lo escribes, esto sería U tilde A. Bueno, estamos diciendo que ya por default este es el transpuesto U. ¿Ok? Y evidentemente esta operación sí puede darte un múltiplo de U, pero no necesariamente tiene que reflejar ese mismo eigenvalor que conoce la matriz A. ¿Sí me explico? Entonces eso es muy importante. Además aquí estamos haciendo esta operación primero. Ya sé que el orden no importa, pero tú podrías también comenzarla así. Y ahí sí afectaría. Por eso es que estoy señalando directamente que esto es diferente a este valor. ¿Ok? Y además aún no estoy acotando nada respecto a que si es real o no. Eso es algo que vamos a checar un poquito después. Bueno, entonces déjame a este resultado llamarle la ecuación 2 y a este de arriba la ecuación 1. Entonces, de 1 y 2 tienes que U a U es igual a lambda, bueno, y que a su vez es igual a U a U es igual a, y este es el tilde, ojo, o transpuesto, esto es igual a lambda por la norma de U cuadrada. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que UA por U, que es equivalente a U transpuesta por A transpuesta por U, es igual a lambda, y esto sigue siendo la norma de U cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de estas dos expresiones tenemos estas dos igualdades. Si A igual a A transpuesta, ¿qué nos va a dar la resta, por ejemplo? Pues la resta va a ser U transpuesta A por U menos U transpuesta A transpuesta por U igual a, aquí me faltó tilde, lambda menos lambda tilde por la norma del vector U cuadrado. Pero como A transpuesta igual a A, entonces esta cantidad y esta cantidad son iguales. Entonces esto va a darte un 0 igual a lambda menos lambda tilde por la norma de U cuadrado. ¿Ok? Entonces,
esto nos demuestra, por lo menos por el momento, que lambda es igual a lambda tilde. ¿Por qué no podría ser el eigenvector 0 si estamos considerando que esta cosa es simétrica? Entonces por default va a tener eigenvalor y además va a tener determinante diferente de 0. Y los eigenvectores estamos también considerando que pues no son nulos porque justamente tienes una matriz no nula y cosas por el estilo, ¿no? Entonces la implicación directa sería que tus eigenvalores tienen que ser iguales. Entonces hemos llegado a la conclusión de que la operación U a U es igual a U a U. Sí, solo si A y es igual a tilde, perdón, a daga, ¿ok? Entonces eso es importante en la notación. Bueno, ahora, ¿qué más falta? Falta checar que estas cosas sí son reales, digo, sí son iguales, pero además son reales. Entonces, ¿cómo podríamos argumentar que son reales? Bueno, hasta ahorita ya llegamos a que si A tilde y A daga son igual, A y A transpuestas son equivalentes, entonces tus eigenvalores son reales, pero no hemos checado la otra parte. Entonces podríamos sacar esto, fíjate, podríamos decir que tenemos un vector Z que justamente es A por U, y pues entonces tu bra Z sería U por A, ¿ok? La norma de Z cuadrada sería igual a Z por Z, y esto por notación sería UA por AU, y esto a su vez tiene que ser mayor o igual que 0, porque pues estamos hablando de que es una norma, ¿no? Entonces esta cosa tiene que ser mayor o igual que 0. Pero esto a su vez es, si quieres regresamos a la notación original para que todo quede más claro. Esto sería U transpuesta por A transpuesta, pero ya quedamos que A transpuesta igual a, entonces te queda A por U. Y esto a su vez va a ser U transpuesta por A por lambda veces U, porque A por U es lambda U. Y esto va a ser lambda U transpuesta por AU. Y entonces aquí te va a arrojar otra lambda, porque lambda U es, perdón, A por U es lambda U. Entonces te va a quedar lambda cuadrada por U transpuesta U. Pero esto es lambda cuadrada por la norma de U cuadrada. Pero también sabemos que la norma de U cuadrada tiene que ser mayor o igual que a 0. Esto implica que lambda cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Y entonces, si la norma cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0, resulta que si lambda es de la forma A más IB, para que se satisfaga esto, se tiene que cumplir forzosamente que si B es igual a 0. Solamente se cumple así. ¿Por qué? Porque lambda cuadrada, ¿quién es? Lambda cuadrada es A cuadrada menos B cuadrada más 2 veces I A por B. Y entonces, si B es igual a 0, esto te queda justamente como A cuadrada. Y A cuadrada es mayor o igual que 0. Entonces, con esto ya podemos concluir que justamente la implicación es que justamente lambda está en los reales.
Entonces con esto ya hemos demostrado que si tú tienes una matriz y resulta que es equivalente a su transpuesta, forzosamente sus eigenvalores son reales. ¿Ok? Que sean positivos o negativos, eso no importa. Todos van a ser reales, eso es muy importante. Esta cosa que estoy ahorita demostrando se llama, como es una propiedad llamada hermiticidad, cuando tú la expandes a otras áreas en las que A no necesariamente es una matriz. De hecho, justamente lo que vamos a hacer después es que de la clase ya construimos el operador L. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de alguna manera vamos a inventarnos un operador L daga, de tal manera que si tú calculas esta operación, esta es una y, perdón, esto sea equivalente a y por L daga y. ¿Qué nos va a implicar esta operación? Nos va a implicar que los eigenvalores de este operador L te va a arrojar justamente eigenvalores solamente reales. Es una propiedad que se hereda de lo que acabo de discutir para el caso de matrices. De hecho, si tú en lugar de a la matriz le pones el gorrito, la demostración es exactamente igual, nada más que pues la interpretación es totalmente diferente o muy diferente. Bien, entonces es muy importante. Y esta cosa escrita aquí la puedo desarrollar como esto. Mira, por ejemplo, podría ser L, LY. Y esto de acá lo puedo desarrollar como L, bueno, que lo puse como Y, L, Y. Podríamos decir que en pocas palabras los operadores transpuestos operan sobre lo que está a la izquierda y los operadores sin transponer operan sobre lo que está a la derecha en la notación de Dirac. ¿Sí? Entonces la notación de Dirac nos ayuda porque nos permite visualizar como de una manera más sencilla sobre dónde o sobre qué estamos operando. ¿Ok? Y el punto es que en las ecuaciones diferenciales vamos a reducir la forma de las ecuaciones diferenciales generales a un caso particular donde vamos a tener que tener cierta condición para que esto sí sea verdad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer básicamente. Vamos a tener que encontrar un operador L transpuesto, bueno, L daga, que nos permita realizar esta igualdad. ¿Ok? Quizás vale la pena aquí recalcar que L venía siendo algo así como un P0 función de t, por ejemplo, por la segunda derivada respecto de t, más P1 por la primera función de P1 función de t por la derivada respecto de t, más un P subíndice 2 función de t. Eso era tu operador L. La cuestión ahora es quién tendría que ser L transpuesta, bueno, daga, así se llama, daga, para que esto tenga alguna cierta como objetividad al momento de resolver tus ecuaciones diferenciales. Entonces esto lo voy a titular como introducción 2 y ya para la siguiente clase vamos a trabajar ya directamente con las ecuaciones. ¿Por qué quería hablar primero de esto? Porque quiero que se quede la idea y la noción de qué necesitamos construir o qué necesitamos tener para pues, cumplir las propiedades que te estoy pidiendo, de que tengas eigenvalores reales, y además que bueno, que también consideres que ahora tus soluciones son eigenvectores, nada más que estos vectores ya no viven en R2, R3, Rn, estas cosas, los y's, así, los get y's, viven en espacios llamados L2, ¿ok? O espacios de Hilbert. Y eso se va a asociar a que nosotros vamos a definir una norma así, con y, producto y.
y vamos a utilizar esa norma proveniente de este tipo de espacios. Entonces aquí dejo este video, espero que si se generan dudas pues las comenten ya saben, en la sección de comentarios de los videos o en la siguiente sesión de clases, ¿va? Bueno, cualquier cosa pues estamos en contacto, mañana nos vemos para, bueno, checar sus proyectos y esas cosas, no lo olviden. Saludos a todos, bye.